Saludos mis hermanos, bendiciones, que la paz del Señor sea con ustedes. Bienvenidos a otra enseñanza más. Gracias por la misericordia de nuestro Dios que hasta hoy nos permite, ¿verdad?, estar aquí con ustedes. Me gozo, me alegro con todos aquellos que están sintonizando, con todos aquellos que han estado viendo las enseñanzas que hemos estado haciendo. Estamos hablando acerca de la palabra de nuestro Dios, estamos llevando el mensaje de las Escrituras. Así que, hermanos, gracias. Le pido de favor que si usted conoce a alguien, ¿verdad?, que no tiene mucha información acerca de la palabra de nuestro Dios, pues mire, comparta estas enseñanzas. Aquí leemos letra por letra lo que está escrito en la palabra del Señor y tratamos de explicarlo en la mejor manera posible, ¿verdad? Utilizando siempre la misma escritura para contestar lo que en otra escritura está escrito. Así que gracias, mis hermanos, por la confianza que usted ha puesto, ¿verdad?, en este ministerio, en estas enseñanzas que hemos estado haciendo. Así que ayúdenos a compartir para que aquellas personas que necesitan, ¿verdad?, conocer las escrituras de nuestro Señor, pues que esto sea otro medio más para que pueda, ¿verdad?, conectar con su Dios, para que pueda aprender a amar a su Dios, para que pueda tener una relación con nuestro Dios también, ¿verdad? Así que gracias, hermanos, vamos a seguir estudiando la palabra, vamos a orar a nuestro Dios, vamos a pedirle que Él tome el control de lo que estamos haciendo en este momento. Padre, te damos gracias, mi Dios, gracias por la misericordia, gracias por el amor. Oramos, mi Dios, para que tú abras el entendimiento, para que tú limpies nuestros corazones, Señor, nuestra mente, Señor, de distracción, y permita, Señor, que en este tiempo que sacamos, mi Dios, podamos, Señor, atender, podamos aprender y podamos, Señor, tener mejor relación contigo, mi Dios. Echa fuera la distracción, mi Dios. Echa fuera, Señor, todo pensamiento, Señor, que nos distraiga, y permite que podamos atender en este tiempo que sacamos, Señor, para estar contigo, mi Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos ahora a lo que es, ¿verdad?, la enseñanza. Seguimos avanzando hacia la luz del conocimiento. Nos sumergimos en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener mayor sabiduría. Escudriñamos la palabra a fondo, letra por letra, amados hermanos, para tener más sabiduría, porque la sabiduría es poner en práctica la palabra de Dios. Esta palabra que estamos escudriñando, esta palabra que está escrita en lo que llamamos la Biblia, ese es nuestro camino, esa es nuestra guía, esa es la que nos da conocimiento, y somos sabios, amados hermanos, cuando ponemos en práctica el conocimiento de la palabra de Dios. Así que vamos ahora a estudiar el capítulo 21 de Apocalipsis. Ya hemos estudiado varias cosas, ¿verdad?, varios aspectos de este capítulo. Y vamos a estar viendo la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Vamos a estar viendo lo que yo puse por subtítulo aquí. Jesús nos aconseja y nos advierte, amados hermanos. Jesús nos da un consejo y Jesús nos advierte, ¿verdad?, de cómo debemos vivir, de cómo debemos seguir sus enseñanzas, de cómo debemos ser siervos fieles a Él. Así que vamos aquí al capítulo 21, y la semana pasada o la enseñanza anterior estuvimos hablando acerca, ¿verdad?, de todas las cosas nuevas. Él hace todas las cosas nuevas. Todo lo que estamos viendo ahora, amados hermanos, va a pasar. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre, amados hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay promesas, amados hermanos, que viene un cielo nuevo, una tierra nueva, viene un lugar donde vamos a habitar, donde vamos a estar, pero eso tiene unas instrucciones, amados hermanos. Y una de esas instrucciones la estuvimos viendo, ¿verdad?, en la semana anterior, cuando estuvimos haciendo la otra enseñanza, que dice: el que venciere, amados hermanos, el que venciere heredará
todas las cosas. ¿Y cuáles eran todas las cosas? La nueva creación de Dios, ¿verdad? Y que la segunda muerte no tendrá potestad sobre nosotros. Esa segunda muerte que es, ¿verdad? Se lo voy a explicar un poquito así, no muy profundo, ¿verdad? Pero hubo una muerte cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Que dice que no comas de este árbol porque del día que comieres, ciertamente morirás, ¿verdad? Así le dijo Dios a Adán. Y Adán pecó en desobediencia. ¿Y qué hizo? Pues comió de la fruta. Lo que Dios le dijo no, él dijo sí, comió de la fruta. Y vino sobre la humanidad entera la paga del pecado, que es la muerte, ¿verdad? La desobediencia es el pecado hacia Dios. Y vino esa muerte. Pero Jesucristo vino y abolió, o mejor dicho, Jesucristo tomó el lugar que nos tocaba, ¿verdad? La muerte eterna. Y vino Jesús, venció a esa muerte en obediencia y se convirtió en el autor de vida y de salvación, ¿no? Pero hay una segunda muerte para todos aquellos ahora que desobedecen, porque nuestro Señor Jesucristo nuevamente, para ponérselo así, ¿verdad? Nuevamente dice, ok, ahora yo voy a poner un árbol nuevo y de este árbol no van a comer. ¿Y cuál es ese árbol, verdad? El que sea desobediente a los mandamientos y estatutos de nuestro Señor Jesucristo. El que viva haciendo la desobediencia, el que pisotee la gracia, dice la palabra, no va a tener otra esperanza más que una segunda muerte. Así que el que venciere, amados hermanos, el que se mantenga firme va a heredar todas estas cosas nuevas que Dios va a hacer, ¿verdad? O que ya hizo y que vienen descendiendo del cielo de Dios. ¿Cuáles son todas esas cosas, amados hermanos? La nueva Jerusalén, el reino de los cielos, amados hermanos. El nuevo reino que viene descendiendo de los cielos para que nosotros, usted y yo, habitemos. Ahora Jesús nos dice o nos da un consejo. Jesús nos advierte, ¿verdad? Que debemos de vencer, debemos de estar firmes, debemos de obedecer su palabra, debemos ser apartados de este mundo, debemos vivir en santidad, ¿verdad? Lo cual, sin santidad, nadie verá al Señor. Y lo que significa santidad, amados hermanos, es que significa que tenemos que ser apartados, ¿verdad? La palabra santidad significa apartados para ser siervos de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús nos aconseja algo. Ese consejo que nuestro Señor nos da se encuentra en el capítulo 14 de Juan. Y ese consejo está ligado, está atado a que nosotros vamos a vivir en la presencia de Dios y que vamos a vivir en la nueva Jerusalén, que vamos a vivir en el reino de los cielos juntamente con el Padre, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Y Jesús nos dice en Juan 14 que no se turbe su corazón. Juan nos dice, ¿verdad? Estoy usando Reina Valera contemporánea, un poquito diferente para que podamos entender mejor. Reina Valera contemporánea, si usted tiene Reina Valera 1960, diría, no se turbéis vuestros corazones, ¿verdad? Así que Jesús nos aconseja algo. ¿Qué nos aconseja? Que nuestro corazón no se turbe. ¿Ustedes creen en Dios? Dice Jesús. ¿Ustedes creen en las promesas que hizo Dios el Padre? Crean también en mí. ¿Por qué? Porque Jesús es el autor de la vida, es el consumador, ¿verdad? De nuestros pecados. Él nos libró, Él nos limpió con su sangre preciosa si nosotros tenemos fe en Él. Si nosotros vivimos en obediencia a Él, si nosotros nos mantenemos firmes en todos sus mandatos y estatutos. Eso lo vamos a estar viendo a medida que vayamos estudiando esto. Así que, por favor, ¿verdad? Manténgase ahí porque a medida que vamos leyendo vamos a ver las escrituras por la cual respaldan lo que yo te estoy diciendo ahora mismo. Así que tenga paciencia y calma, amados hermanos. Así que
Ustedes creen en Dios, crean también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre, ¿qué? Hay muchos aposentos. En la casa de mi Padre, mucha morada hay, ¿verdad? Si no fuese así, ya les hubiera dicho, dice el Señor. Así que voy a prepararle lugar a ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, esto es una promesa, amados hermanos, no se turbe nuestro corazón, esto es una promesa que el Señor nos hace. Si me voy y les preparo lugar, yo voy a volver. Te estoy prometiendo, amados hermanos, que yo voy a vencer la muerte, dice Jesús, que yo voy a ir al Padre, que voy a estar al lado, a la diestra de mi Padre, que Él me ha dado, me ha otorgado toda autoridad, todo poder, todo dominio, ¿verdad? La palabra dice que en el nombre de Jesús, ¿verdad? Es nombre sobre todo poder, sobre toda autoridad, sobre todo dominio. Nuestro Señor Dios Todopoderoso le ha dado a nuestro Señor Jesucristo autoridad y poder, amados hermanos. Y Él nos está diciendo que nos va a compartir eso que ha recibido del Padre y dice, yo me voy a ir. Yo voy a estar a la presencia del Dios Todopoderoso. Perdón. Y que ante esa presencia del Dios Todopoderoso, yo voy a recibir, ¿verdad? Morada, yo voy a recibir lugar para habitar y todos ustedes, los que creen en mí, los que han puesto su confianza en mí, van a estar conmigo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Así que no se turbe su corazón, no se turbe nuestro corazón, porque aunque todo lo que está aquí en esta tierra ahora, aunque la economía se derrumbe, aunque se derrumben las casas, se derrumben los montes, se derrumbe todo lo que está establecido aquí ante la presencia de nuestro Dios cuando Él venga, ¿verdad? Porque estudiamos la enseñanza anterior de que todo va a desaparecer, pero que vienen cosas nuevas, amados hermanos. Tenemos que poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y si me voy y les preparo lugar y sabemos que Él se fue, entonces sabemos que Él nos está preparando lugar para habitar juntamente con Él. Vendré otra vez, dice el Señor, y los llevaré conmigo. No se turbe vuestro corazón. El Señor nos aconseja que donde Él está, vamos a estar con Él, así que no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Para que donde yo esté, también ustedes estén. Y ustedes saben a dónde voy, dice el Señor. Ahora la pregunta es, ¿ustedes saben dónde va el Señor? ¿Ustedes saben dónde está el Señor ahora mismo? ¿Y saben cuál es el camino? Porque uno de sus discípulos aquí en el versículo 5, un discípulo que estuvo con el Señor en el ministerio por años escuchando y viendo los milagros, los prodigios, viendo todo lo que nuestro Señor hacía, escuchando las palabras de nuestro Señor, este discípulo le dice que no sabe para dónde va el Señor. Y si como no sabe para dónde va el Señor, dice Tomás, tampoco sabe cuál es el camino. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros sabe dónde el Señor fue? Y si saben dónde el Señor fue, entonces deben de saber cuál es el camino. Tomás le dice, no sabemos a dónde vas. Y Jesús le dice, ¿qué? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ustedes, amados hermanos, ustedes saben a dónde va el Señor. Ustedes saben a dónde el Señor se dirigió, a dónde fue, a dónde iba. Nuestro Señor iba a un camino de obediencia al Padre. Nuestro Señor iba a someterse al Padre entregando su propia vida en escarnio, entregando su propia vida en vituperios, entregando su propia vida en sufrimiento y en dolor, amados hermanos. Y Jesús dice, ¿ustedes saben a dónde voy? Y si saben el camino de Él. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Entonces, amados hermanos, Jesucristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos, acabamos de leer. Si no fuera así, ya les hubiera dicho, dice Jesús. Así que voy a preparar lugar para ustedes. ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo preparó lugar para nosotros, amados hermanos? Nuestro Señor Jesucristo caminó un camino de obediencia al Padre, se sometió al Padre. Nuestro Señor Jesucristo obedeció en todo al Padre para que nosotros recibiéramos perdón y salvación. Y ese camino, amados hermanos, de nuestro Señor Jesucristo fue un camino de obediencia, de sometimiento. Fue un camino de esperanza para nosotros. Y Jesús, versículo 3 dice, y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes y yo estemos, amados hermanos. Hay una promesa aquí. No se turbe nuestro corazón. Hay una promesa, hay una esperanza. Pero esa esperanza, amados hermanos, depende si usted toma el camino que tiene que tomar. Esa esperanza depende si usted y yo caminamos por el camino donde tenemos que caminar. Porque Jesús dijo, yo soy el camino y nadie va al Padre, nadie va a ir al lugar donde Él está si no camina por ese camino de obediencia, amados hermanos. Él nos entregó una misericordia, nos entregó un perdón. Él venció la muerte. La paga del pecado era muerte. Él venció al pecado y el pecado significa desobediencia, amados hermanos. Y Él nos hace un regalo, nos entrega en la mano ese regalo. Pero, ¿qué usted y yo hacemos con ese regalo que se nos puso en la mano? ¿Qué hacemos con ese regalo? Ese regalo de salvación que llamamos gracia, amados hermanos. ¿Qué hacemos con ese regalo? Él es el camino, amados hermanos. Y no vamos a ir a ningún lugar si no vamos por el camino de Jesús. Si tomamos nuestro propio camino, no vamos a llegar donde Él está. Porque nos vamos a extraviar. Dice la palabra en Juan capítulo 14, ahí mismo, más abajo dice, el que tiene mis mandamientos, dice Jesús, y los obedece, ese es el camino, amados hermanos. Él nos enseñó que Él obedeció al Padre en todo hasta la muerte. Jesús nos dice, si tú tienes mis mandamientos y los obedeces, tú me amas, amados hermanos. Cuando a Jesús le preguntaron cuál es el la ley, cuál es el mandamiento mayor de la ley, los fariseos y escribas le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento, la ley mayor? ¿Cuál es la más mayor ley? Se me olvidaron las palabras ahora como dice, hermano. Discúlpeme. Pero Jesús les contesta para atrás y le dice, el que me ama al Padre es el primer mandamiento. Y el segundo es igual, amar a los demás como a ti mismo. Jesús le dice, de estos dos depende toda la ley y los profetas. Amados hermanos, si tú no amas a tu Señor, entonces tú no lo vas a obedecer. Pero si tú amas a tu Señor, tú lo vas a obedecer porque sabes que en tu corazón quieres agradarle a Él.
Jesús mismo lo dice, el que me ama, ese es el que obedece y guarda mis mandamientos. El que me ama será amado por mi Padre. ¿Por qué será amado por el Padre? Porque el que ama al Señor obedece y guarda los mandamientos de Él. Y dice luego, y yo le amaré. ¿Verdad? Y me manifestaré a Él. Entonces cuando miramos aquí, amados, versículo 3, y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. En otras palabras, para que donde yo esté, me manifestaré a Él. ¿A quién? Al que me ama. El que tiene mis mandamientos y los obedece, yo me manifestaré a Él. Eso es lo que dice aquí, amados hermanos, en Juan capítulo 14, versículo 21. Vamos a seguir dándole un poquito más de forma a esto más adelante, pero quiero que entiendan, amados hermanos, que nosotros vamos por el camino de la fe, de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, amándole, haciendo su voluntad, amados hermanos, teniendo una vida recta delante de nuestro Dios, en obediencia. Y vamos camino ¿a dónde? Hacia la salvación, hacia un lugar que Él nos tiene preparado, donde hay habitaciones, donde hay un aposento, donde vamos a estar juntamente con Él. Ese lugar, amados hermanos, que el Señor Jesucristo nos está preparando, esa morada que Él nos está preparando, dice aquí, en el versículo 9 del capítulo 21, nos da unos detalles, amados hermanos. ¿Cuáles son esos detalles? Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo, ¿verdad? Este ángel vino, el ángel que tenía las 7 plagas postreras. Y le dice, ven acá, Juan, ven acá. Yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es la desposada? ¿Quién es la esposa del Cordero? Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró ¿qué? La gran ciudad santa de Jerusalén. Amados hermanos, la palabra nos dice que la gran ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, es la desposada del Cordero. La esposa del Cordero es la gran ciudad santa de Jerusalén. ¿Y qué dice? Que esta gran ciudad santa de Jerusalén descendía del cielo teniendo ¿qué? La gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios, amados hermanos? La palabra gloria es una traducción de la palabra kabuot. Y la palabra kabuot significa la majestuosidad, el poder, el reino, el dominio de nuestro Dios Todopoderoso. Es el altar, es el trono de Dios. La palabra kabuot es la glorificación de nuestro Dios, ¿verdad? Que es la palabra que pues nosotros entendemos. Pero la palabra gloria, amados hermanos, es el trono mismo de Dios donde Él ejecuta, donde está todo su poder, toda su autoridad, todo su dominio, amados hermanos. Representa, amados hermanos, la autoridad de nuestro Dios. Esta gran ciudad tiene la gloria de Dios, tiene el trono mismo de nuestro Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedras de jaspe, diáfana como el cristal. Entonces esta ciudad que viene descendiendo del cielo, amados hermanos, que es la esposa del Cordero, la que se va a casar con el Cordero, va a tener características muy interesantes. Y una de estas características es, amados hermanos, que usted y yo somos los ciudadanos de ese reino, de esa ciudad, amados hermanos. Entonces, cuando miramos Apocalipsis 19, que nos habla acerca de las bodas del Cordero, ¿verdad? Dice que
gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado ¿qué? Las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es su esposa? Acabamos de ver, amados hermanos, que es la gran ciudad, la ciudad celeste, la nueva Jerusalén. ¿Cómo es esto? Eso no cabe en nuestra mente, que cómo nuestro Señor se va a casar con una ciudad. Vamos a entender las cosas, amados hermanos. Mira lo que dice. Y a ella se le ha concedido que se vista ¿qué? De lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Por qué? Porque el lino fino que es las acciones justas de los santos. Ustedes están entendiendo hasta aquí quiénes son los que vamos a vivir. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, nadie va al Padre, nadie puede ir a la morada donde está el Padre. ¿Dónde está la morada del Padre? Acabamos de ver, amados hermanos, que en Apocalipsis capítulo, ¿qué? Vamos a darle para atrás. 21 nos dice que la gran ciudad santa de Jerusalén tiene la gloria de Dios, tiene el trono, tiene, amados hermanos, el lugar donde nuestro Dios Todopoderoso reina, ejecuta, hace, ¿verdad? Que es su trono, es su gloria, es la Kabuot de Dios. Entonces, amados hermanos, se le ha conseguido que se vista de lino fino y resplandeciente. ¿A quién? A su esposa. Se ha preparado su esposa. ¿Y cuál es ese lino fino, limpio y resplandeciente, amados hermanos? Es tu obediencia. Es mi obediencia a Dios. ¿O no? Eso es lo que dice ahí en letras rojas. Porque el lino fino es que las acciones justas de los santos. Entonces, ¿quién va a vivir en la ciudad santa? ¿Quiénes van a ser los moradores? ¿Cómo se va a preparar esta ciudad, amados hermanos? Se va a preparar con todos los siervos de Dios que han vivido en obediencia a Él, han permanecido fieles y han caminado el mismo camino que nuestro Señor Jesucristo caminó. Es un poquito difícil de entender porque en nuestra mente solamente tenemos un pensamiento, amados hermanos. Tenemos el pensamiento de que somos salvos por la gracia de Dios. Es cierto. Claro que sí. Hemos recibido un perdón inmerecido. ¿Verdad? Eso no lo quita nadie. La cosa es, el punto es, ¿qué tú haces con ese perdón inmerecido que se te dio? ¿Qué tú haces? ¿Cómo tú vives tu vida con esa gracia, con ese perdón que se te dio? ¿Estás caminando por el camino, por la senda de Jesucristo, por la senda de la fe? ¿O simplemente te quedaste sentado pensando que tienes un regalo de salvación y que tú, no importa lo que suceda, lo que hagas o lo que pase, vas a llegar al cielo? Amados hermanos, la palabra me dice aquí, porque el lino fino, la esposa se está preparando, ha sido preparada, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son las acciones justas de los santos? Vivir en obediencia a la palabra de nuestro Dios. El que me ama, obedece mis mandamientos, dijo Jesús. En Hechos, amados, quiero que entiendas esto. Los que vamos a habitar en esa ciudad, los que vamos a ser ciudadanos del reino de los cielos, son aquellos que viven en fe, obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Sí, hay una gracia que nos perdonó de un pecado que se cometió en un pasado y que ha acarreado muerte hasta el día que tú decidiste servir a Jesucristo. Hasta el día que tú decidiste ir por el nuevo pacto, la sangre del Cordero. ¿Y qué requiere ese nuevo pacto? Obediencia a Él, sometimiento, santidad, separación para Dios. Hebreos capítulo 12 lo dice de esta manera, amados hermanos. Enderecen las sendas por donde van.
Esta es una advertencia ahora que nuestro Señor Jesucristo nos da. Él nos dio un consejo. Ahora nos da una advertencia, amados hermanos. Enderecen la senda, enderecen el camino por donde van caminando, para que no se desvíen los cojos, sino que sean sanados, dice el Señor. No solo para que tú camines en rectitud, sino para los que te siguen, amados hermanos. Si nosotros vamos caminando, nuestros padres anteriores caminaron, las personas que te enseñaron la palabra de Dios caminaron. Y ese camino que ellos caminaron anteriormente se desvió, es muy probable que tú también te hayas desviado juntamente con ellos. ¿O no? Enderecen las sendas por donde van para que no se desvíen los cojos. Hay personas mirándote, amados hermanos. Hay personas que no conocen mucho de la palabra del Señor y viven buscando ejemplos aquí en la tierra. Y si tú eres uno de esas personas que andas encaminando a alguien, más vale que andemos caminando en fe, en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo toda justicia, como dice la palabra, para que los que vienen atrás no se desvíen. Sigue diciendo, ¿verdad? Esto es una advertencia. Sino que sean, ¿qué? Sanados los que nos vienen siguiendo. Procuren vivir en paz con todos, dice versículo 14. Con todas las personas usted tiene que vivir en paz. Procuren la paz con todos. Y en santidad debemos de vivir, porque sin santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Somos llamados a vivir en santidad, amados hermanos, para poder ir a esa ciudad. Para poder ser los que son llamados vestidos de lino fino, porque son las acciones justas de los santos, amados hermanos, tenemos que enderezar nuestros caminos, tenemos que caminar por el camino de Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Procuremos vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, amados hermanos, tú tienes una gracia. Se te ha entregado un perdón en la mano. ¿Qué tú haces con ella? Es la pregunta. Porque aquí yo te voy a hablar de la gracia ahora. Dice, versículo 15. Jesucristo nos llama a ser santificados, a vivir separados para Él. Vivir en obediencia, amándole. Y si la amamos, guardamos sus mandamientos, dice, ¿verdad? Y somos obedientes. Pero el versículo 15 nos dice, tengan cuidado. Amados hermanos, nos advierte nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, tengan cuidado. No vayan a perderse la gracia de Dios. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra, mis hermanos. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si no enderezas tu camino, amados hermanos, si comienzas a caminar en desobediencia, es muy probable, amados hermanos, que puedan perder la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si no vivimos en el camino recto, vamos a ir al camino de la desobediencia. Tengan cuidado, amados hermanos. No vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podrían estorbarles y hacer que muchos contaminen con ella. Amados hermanos, es tan importante tener un testimonio, es tan importante vivir bajo el camino de la palabra de Dios, bajo el mandamiento, bajo lo que nuestro Señor Jesucristo dejó establecido, para que no seamos estorbos a otros. La palabra también nos enseña en Hebreos capítulo 12 lo siguiente. Por tanto,
es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que nos extraviemos. Amados hermanos, la palabra nos enseña aquí que lo que hemos escuchado, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, debemos de tenerlo presente en nuestra vida. Es necesario, dice, que prestemos más atención a lo que hemos oído, a su palabra, a sus mandatos y sus estatutos, no sea que nos extraviemos. Amados hermanos, nuevamente nos habla de un camino aquí. Si nos extraviamos, si nos perdemos, si nos vamos de ruta, si nos desenfocamos en un pensamiento de que la gracia de nuestro Señor nos perdonó y ya, y no nos importa conocer sus caminos, sus mandatos, sus estatutos, no nos importa otra cosa. Muchas personas dicen, no, yo no enseño el Apocalipsis porque eso es para los que se queden. Hermano, ¿cómo tú no vas a escudriñar la palabra que Jesús mismo dice en los primeros 3 versículos de Apocalipsis? Que esta palabra es para mi pueblo. Tenemos que escudriñar las escrituras y mucho más tenemos que escudriñar aquellas que son profecía, amados hermanos. Porque tenemos que tener el conocimiento del camino y de la verdad. Es necesario, amados hermanos, no sea que nos extraviemos, no sea que nos desviemos. Sigue diciendo, mire, porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. Ahora, un momento aquí. A su esposa se le ha concebido que se vista de lino fino, dice. Y luego dice que el lino fino son las acciones justas, ¿verdad? De los santos. Y aquí me dice, porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda ¿qué? Transgresión y toda ¿qué? Desobediencia recibió su justo castigo. ¿Cómo, amados hermanos, escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, aquí la palabra de nuestro Dios nos expresa, nos enseña, nos deja saber que si ese regalo, esa misericordia, ese perdón que nuestro Señor Jesucristo nos puso en la mano, que se llama gracia, dice aquí que si no prestamos atención a lo que hemos oído y nos desviamos del camino, nos extraviamos, dice que toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. Eso es lo que está escribiendo aquí el autor de Hebreo, amados hermanos. Y luego dice, se te dio una gracia, se te dio un perdón. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué es la gracia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso no es la salvación? ¿El perdón de la muerte? ¿Cómo escaparé si descuido una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron no las confirmaron. ¿Cómo la confirmaron, amados hermanos? Su escritura. Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según la voluntad de nuestro Dios. Amados hermanos, Jesucristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Sus discípulos
estuvieron con él y Tomás le preguntó, ¿para dónde vas? Si yo no sé para dónde vas, ¿cómo voy a saber el camino, amados hermanos? Si tú no conoces la palabra, vas a ser igual que Tomás. No vas a saber cuál es el camino, amados hermanos. ¿Cuál es el camino a la salvación? Toda obediencia. ¿Quiénes son los que van a estar en la ciudad celestial, en la ciudad de la Nueva Jerusalén? Todos los que se han vestido de justicia, todos los que hacen la palabra de nuestro Señor Jesucristo, todos los que viven en obediencia. Es necesario, versículo 1, que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Porque si nos extraviamos, el escritor nos deja saber ahí que toda transgresión y toda desobediencia recibió su justo castigo. Vimos en el capítulo 12 de Hebreos también que enderecemos las sendas por donde vamos para que no se desvíen los cojos, sino que sean sanados. Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tengan cuidado, amados hermanos, no vayan a perder la gracia de Dios. La palabra es bien clara, amados hermanos. Yo no estoy inventando nada, yo simplemente le estoy llevando un mensaje de advertencia que nuestro Señor nos da. Nuestro Señor nos aconseja, nuestro Señor nos advierte, queda de ti, queda de mí, vivir en obediencia y en santidad a Él. Padre, te doy gracias, mi Dios. Yo no quiero añadir más a tu palabra. Yo quiero que este pueblo hoy, Señor, comience a recapacitar, comience a meditar en lo que está escrito, amados. A que tengan comunión, intimidad y analicen si realmente andan caminando por el camino, por la senda que tienen que seguir, o si andan extraviados, mi Dios. Permite que este mensaje los haga recapacitar y que puedan enderezar sus caminos y caminar en la fe y en obediencia a ti, mi Señor. Yo te pido, mi Señor, que extienda tu manto de misericordia, de amor, Señor. Y que nos ayudes a entender siempre tu palabra, Señor. Y que no haya confusión en nuestras mentes, Señor. Porque tu palabra es solo una, Señor. Es el camino, eres la verdad. Y nadie va al Padre si no es a través de ti, si no es a través del camino de la obediencia, mi Dios. No permitas que seamos extraviados, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de mi Cristo, de mi Salvador, de mi Redentor, para que todos podamos estar un día ante la presencia de nuestro Dios, vestidos de linos finos, porque ese vestido representa las acciones justas de sus santos escogidos y elegidos. En el nombre de Jesús oro. Amén. Bien, mis hermanos, yo espero que usted, ¿verdad?, en este mensaje corto que estoy dando hoy, recapacite, ¿verdad? No quise traer mucha información, simplemente quiero que escuches la voz de tu Señor diciéndote, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Yo te pido, te mando obediencia, demando de ti santidad. Porque si no, podemos descuidar la salvación que Él ha puesto en nuestras manos. Bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Nos veremos en la próxima enseñanza, si así el Señor lo permite. Bendiciones, mis hermanos. Hasta luego.